y con él vamos a hablar para buscar algunas impresiones de aquel Francisco y cómo vivió esos momentos tan impactantes para la historia de la religiosidad en el mundo y de él en lo particular, trabajando en ese momento allí en el Vaticano. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Buen día, el gusto de saludarte. ¿Qué tal, Pablo? Mucho gusto de verte y escucharte. No sé si me escuchan bien Sí, adecuadamente. perfecto, perfecto, excelente. Igualmente. Bueno, yo decía, ¿no? Narrar en primera persona aquella historia, me imagino en ese momento se iba plagada de sensaciones porque estabas ante un hecho histórico que es el anuncio de un nuevo papa, pero que para los argentinos fundamentalmente tenía un sentimiento muy particular. Sí, tal cual como lo describís. O sea, profesionalmente era un gran desafío, un privilegio estar ahí. Ujú. Quizás impensado, porque trabajando en un canal del interior, uno pensaba que nunca iba a llegar una oportunidad de ese tipo. Y encima tener la fortuna de que justo esa vez eligen el único papa que seguramente va a haber, sea argentino, ¿no? Entonces fue un cúmulo de sensaciones y una enorme responsabilidad de tratar de hacer un trabajo digno frente a semejante noticia. Pero sí, fue una gran sorpresa y fue una sorpresa para todo el mundo, evidentemente, porque fue el primer papa latinoamericano. Ni hablar que al ser de Argentina había gente que no sabía ni dónde quedaba el país. Eh, Todos los cronistas que estábamos allí, que éramos de Argentina o de algún país cercano, terminamos convirtiéndonos en entrevistados en vez de entrevistadores porque nos venían a preguntar quién era, cuál era su historia, de dónde venía, cuál era su carácter, cuál era su pensamiento. Claro, me imagino, ¿no? Profesor. Y después desde lo personal, Seba, tuviste la posibilidad de hablar con él, de entrevistarlo, ¿no? Sí, yo después de esa cobertura, estuvimos allí casi 3 semanas, a los 3 meses, estaba ya programada la jornada mundial Ay, A sí, ver, se corta. a ver si lo podemos poder ir corregir a cubrir este. ahí en privado en un instante, a ver, para poder seguir escuchándolo Telefónica. a Sebastián, un prestigioso colega que en su momento estuvo allí, ¿no? En la plaza de San Pedro, en el momento en el cual se conocía que el sumo pontífice que llegaría para cubrir la vacante dejada tras la renuncia de Benedicto XVI era el Papa argentino, ¿no? Y todo lo que eso significaba, insisto, para quienes lo vimos por televisión, pero fundamentalmente para quienes estaban allí. Te decía, Seba, que tuviste la posibilidad, más allá del momento, del anuncio y todo, después de poder hablar con él, ¿no? Sí, te comentaba que me tocó cubrir 3 viajes apostólicos. El primero de ellos fue 3 meses después de haber asumido, de haber sido electo papa, porque fue a la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, Sí. y allí pudimos cubrir también y seguir de cerca. Pero el mayor contacto fue cuando Javier Cámara, amigo, colega de aquí de Córdoba, me invita a ayudarlo a escribir un libro sobre Bergoglio, porque él había vivido 2 etapas de su vida muy importantes en Córdoba capital. Entonces, era una buena tarea de desentrañar, porque además todo el mundo se preguntaba quién era el Papa, entonces pensamos que era un granito de arena como para conocer un poco más. Y en medio de la investigación de ese libro, que empezamos aproximadamente en noviembre del 2013, a pocos meses de haber asumido, eh, en febrero se dio la oportunidad de tener una primera conversación telefónica con él. Bien. Javier, muy buen periodista, buscaba, tenemos que tener la palabra del Papa, yo lo veía como algo realmente imposible, hasta que logramos que él nos enviara un mail a donde contactarnos con él. Ahí le enviamos preguntas, un montón de preguntas, y el 3 de febrero de 2014 me llamó por teléfono a la casa de Javier, y ahí se pusieron de acuerdo para ver cuándo nos volvía a llamar para empezar a contestar esa larga lista de preguntas que él estaba dispuesto a ayudarnos a escribir el libro. Mira. Y bueno, tuvimos una primera charla de unos 45 minutos, más o menos. Se puso increíble porque ya llevaba muchos meses, era el Papa, no tenía mucho tiempo, y sin embargo tuvo la generosidad de tomarse ese tiempo para atendernos a nosotros.
y se puso, bueno, si quieren voy leyendo las preguntas y les contesto. Y tenía la listita ahí y decía, bueno, vamos con la primera. Leía la pregunta y contestaba. Vamos con la segunda. Ay, qué y ahí lindo. estuvimos casi una hora hablando la primera. Qué bárbaro, ¿no? Que eso habla de lo que era él como persona, de lo que ha significado y de lo importante que para él eran todas estas cosas, ¿no? Estos gestos tan maravillosos. Sí, nosotros estábamos por contar una parte de su vida que era bastante oscura también, ¿no? Él vivió en Córdoba, digo muy brevemente, vivió en Córdoba entre 1958 y 1960, en los primeros años del seminario, de su formación para ser sacerdote. O sea, él estaba aquí en Córdoba. Y después, del 90 al 92, cuando vivió una especie de despojos, él fue superior de los jesuitas, con una actividad muy intensa, y después, al dejar ese cargo, seguía teniendo mucha impronta en todos los seminaristas y los sacerdotes. Entonces, es como que molestaba. Lo mandaron a Córdoba al ostracismo, sin una actividad concreta. Entonces, para él fue un momento muy duro. Era clave contar bien eso. Y bueno, se ve que él también tenía ganas de ver qué íbamos a decir y colaborar para que no dijéramos pavadas. Claro. Sí, Después de escribir el libro, Sebastián, sí. Y a propósito de esto, bueno, seguramente debe haber estado entre tus preguntas, pero digamos, a pesar de haber recibido, por ejemplo, a Cristina Fernández de Kirchner en tantas oportunidades, la relación con el gobierno, con Néstor y Cristina fue muy mala en el último tiempo. Digo, este ostracismo que decís vos también tenía que ver con la invisibilización de las autoridades ejecutivas respecto a su desempeño. Sí, en realidad cuando él lo mandan a Córdoba en esos 2 años, que fueron muy duros para él y que nos reconoció, que fueron de prueba espiritual, él acababa de ser el superior de la orden. Desde ahí, de Córdoba, en ese momento de oscuridad, él directamente sale como arzobispo de Buenos Aires. Y ahí empieza toda su actividad pastoral en Buenos Aires y como una autoridad muy importante de la Iglesia Argentina. Ahí en Buenos Aires tuvo roles muy importantes. Por ejemplo, fue el creador de la mesa del diálogo en medio de la crisis del año 2000 y también, por supuesto, toda esa tirantez constante con el gobierno de los Kirchner, que lo habían nombrado, decían que era el líder de la oposición, ¿no? También se dice que, creo que está confirmado, que hasta le espiaron la computadora, claro, le habían pinchado los teléfonos. Fue un momento muy tenso y muestra un poco el carácter, la forma de administrar el poder que ha tenido Bergoglio, ¿no? Sí, y la forma de ser de él, porque también con el actual presidente, digo, ha tenido sus tironeos. Milei en plena campaña dijo que era el representante del maligno en la tierra, y así todo tuvo sus reuniones y tuvo su encuentro con el Papa, ¿no? Es que yo creo que, o sea, Bergoglio me parece que tenía una característica muy particular. Primero, era una persona sumamente austera y que hacía de vivir en austeridad y en una pobreza absoluta su norma de vida personal, ¿no? No tenía nada propio. Por otro lado, su obsesión, para decirlo de alguna manera, era mostrar el rostro misericordioso de Dios, como pastor, como sacerdote, como obispo, como papa. Entonces, su concepto de que el mensaje de Dios es el amor, y sobre todo el amor para los más necesitados, los que menos tienen, los dolientes, los que sufren, los que están en la cárcel. Entonces, su trato personal con las personas era siempre tratado de ser caritativo, amoroso, te diría hasta con gestos de ternura, ¿no? Pero eso no hace que no marcara errores concretos sobre todo, siempre ha sido muy severo con las autoridades, con los dirigentes políticos, por esto de detestar el pecado amando al pecador, digamos, ¿no? Claro. Pero por supuesto que cuando se juntaba con Milei, su trato era respetuoso y cariñoso, digamos. Eso es lo que todo el mundo hablaba de Bergoglio, y yo lo pude experimentar personalmente en ese momento que te están reflejando ahora al aire, ¿no? Cuando nos recibió en septiembre del año 2014, le fuimos a llevar el libro y se quedó con nosotros así, tomando mate, hablando con nuestras esposas. Fue un momento hermoso. Nos dedicó 1 hora y media, una locura. Fue realmente muy cálido, y creo que así era él como persona. Claro.
Ahora, con los propios era severo, ¿no? Ha tomado decisiones dentro de la iglesia, Sí. y por eso también, así como cuando fue provincial, quedó, dicen, para simplificarlo burdamente, y que seguramente es injusta simplificación, pero quedaron los bergoglianos y los anti-bergoglianos. Sí. Después de su papado también ha quedado, no digo una grieta, porque es una exageración, pero sí un gran debate interno, porque hay gente que ha entendido que las decisiones que tomó han sido muy acertadas y son militantes de los cambios que propuso Bergoglio, y otros que han entendido que se ha tomado una deriva que le quita incluso hasta la esencia. Yo conozco gente muy inteligente, muy capaz, muy fiel, muy piadosa, que ha considerado que algunas decisiones que tomaron durante el papado de Francisco han sido una catástrofe, y otros que tocan el cielo con las manos. Entonces, Sí. eso también es un legado de Francisco, y que va a ver cómo sigue en la iglesia. Bueno, yo escuchaba Íntimamente. esto que vos decís Sí. también de historiadores de otros lugares, ¿no? Ya no desde la fe católica, no bergoglianos, como decís vos. Por ejemplo, faltas de definiciones con respecto a determinadas políticas internacionales, o por ejemplo con Irán, una de las críticas que le hacían puntualmente al Papa Francisco respecto de esto, y otros contando como positivo la apertura también a las minorías, su definición sobre los homosexuales, sobre los divorciados, su definición también, que creo que fue una de las primeras decisiones cuando asume como Papa, respecto, creo que era el arzobispo de Boston, me parece, ¿no? Respecto de la pedofilia puntualmente, y ser más estricto respecto bueno, de cómo tomar estas cuestiones dentro de la Iglesia Católica cuando está involucrada los propios curas, obispos y demás. Sí, sí, yo en realidad, digamos, a mí no me gusta ser el traductor del Papa porque no tengo autoridad moral para hacerlo, ni intelectual, pero también se le han hecho decir muchas cosas a Bergoglio que no dijo, ¿no? Entonces, eso también ha exacerbado diferencias dentro de la Iglesia que son injustificadas. Pero, por ejemplo, sobre el tema de ser intransigente con los casos, las denuncias de abuso. El que empezó con eso fue Juan Pablo II, fue muy estricto Benedicto, y siguió siendo estricto Francisco. Después, sobre el trato con las minorías, Bergoglio ha sido, como digo, muy cariñoso y tratando de acercar a todo el mundo a la iglesia, pero también le han hecho decir cosas que no ha dicho respecto de eso. Por ejemplo, sobre la ideología de género, dijo que era una catástrofe, la peor peste que tenía Europa en ese momento. Sobre el aborto, dijo que era como contratar un sicario para resolver un problema. Sobre la homosexualidad, no dijo que estaba bien, dijo que hay que acompañar a todo el mundo en su derrotero de la vida. Digamos, hay varias cosas que le han puesto en nombre de Bergoglio por su afán de estar abiertos a todos, que después se malinterpretan. Pero indudablemente ha hecho cambios. Y respecto de Irán, si hay algo que ha dejado el legado Bergoglio, como fueron siempre los papas, por lo menos los que me ha tocado ver a mí, ¿no? La iglesia es una de las pocas instituciones, y los papas han sido uno de los pocos líderes que indiscutiblemente y de manera permanente bregan por la paz del mundo, ¿no? No son muchos los dirigentes políticos o grandes dirigentes del mundo que bregan indiscutiblemente por la paz. El trabajo silencioso, como debe ser, como todo trabajo diplomático, el enorme trabajo que ha hecho la Iglesia siempre, y sobre todo también en la época de Francisco, para evitar las guerras, ha sido enorme. De hecho, la principal preocupación del Papa en los últimos años era la guerra, y advirtió desde su primer año de pontificado de que el mundo estaba en una guerra mundial en capítulos. Sorprendió esa frase y la repitió un montón de veces. Yo la he escuchado en los viajes, en las coberturas de sus viajes en Paraguay, en Chile, en Brasil, repetir una y otra vez esa situación. Entonces, también es un legado del Papa, es un trabajo por la paz en un mundo que está cada vez más violento, cada vez hay más guerras, y además cuando en su pontificado se han producido más mártires cristianos que a lo largo de toda la historia de la Iglesia.
esto es un tema que no es noticia, pero se matan miles de cristianos católicos y no católicos todos los días en un montón de rincones del mundo por ser católicos, no porque estaban en el medio de una guerra y quedaron ahí. No, una persecución al cristianismo que es tremenda. Se considera que hay más mártires entre mediados del siglo XX y hoy que a lo largo de toda la historia de la humanidad. Mira vos, qué dato, realmente. Bueno, para ir cerrando y no quitarte más tiempo, Seba, para nosotros los punillenses y los carlospacenses también tenemos una parte de esa historia de Bergoglio, ¿no? Cuando venía la quinta del Niño Dios como jesuita, allí lo hemos recordado este lunes con el padre Nicola, que es quien está a cargo de la parroquia. Y digo punillense en el sentido de que su última visita a Córdoba, lo cronicábamos en estos días, fue en San Antonio de Redondo, ¿no? En su última actividad oficial, digamos, o su última presencia en nuestra provincia. Sí, así fue. Fue si bien tengo entendido, fue un retiro, ¿no? Exacto, así es. Y un encuentro que hablaban del cura Brochero también como centro, que era evidentemente como argentino, siempre se tomó el cura Brochero como si fuera el modelo de sacerdote en la Argentina, y él se dio el gusto enorme no solo de que el proceso de canonización se completara, primero la beatificación y después la canonización del cura Brochero, sino además de nombrarlo el patrono de los sacerdotes, nada menos que junto al cura de Ars, ¿no? Miren ustedes lo que es el lugar en el pedestal que quedó puesto nuestro cura Gaucho, ¿no? Pero sí, él tenía ese vínculo con Carlos Paz, y a pesar de que un poco en broma, un poco en serio, dice, yo en realidad no los quiero mucho los cordobeses, cuando fue ese encuentro que tuvimos con Javier Cámara, nuestras esposas ahí en Roma, sí, porque no la pasé muy bien en Córdoba, pero se refería a esos 2 años, claro, del 90 al 92, donde él vivió ese momento de oscuridad, ¿no? Donde realmente la pasó mal, pero él tenía un cariño muy grande por Córdoba, y cada vez que pudo vino. Lo que pasa es que su trabajo fue muy intenso. Así es. Seba, lo último, ¿quién fue Bergoglio? ¿Con qué te quedás de Bergoglio? ¿Qué definición engloba a Jorge Mario Bergoglio o a Francisco? Y para mí el Papa que se ocupó por mostrar el rostro más misericordioso de Dios, el rostro de la misericordia de Dios. Dios como un papá bueno, cariñoso, tierno, que nos mira y nos busca a cada uno de nosotros para que entendamos que el mejor idioma de Dios y del hombre es el amor, digamos, ¿no? Y ese amor que se traduce en el amor que acompaña el dolor humano, el que acompaña al más necesitado, el que se preocupa por el que está al lado, el que rechaza el individualismo o, por ejemplo, la vida superficial de solo preocuparse por cuestiones materiales. Yo creo que ese es su mayor legado. También ha sido un hombre libre en la interpretación de un montón de cosas, que ha dejado una gran revolución interna dentro de la Iglesia. Creo que él hizo honor a esto de hacer hagan lío. Bueno, se lo dijo a los jóvenes, y él no era joven, pero lo aplicó. Él prefería una iglesia herida por hacer antes que encerrada por evitar cometer errores. Bueno, lo ha llevado a la práctica él mismo, pero yo creo indudablemente que el fuerte de su prédica y su magisterio va a ser la evaluación y el análisis profundo del concepto del amor de Dios, y de hecho su última encíclica se llama Nos amó, y que habla de precisamente el Sagrado Corazón de Jesús y los conceptos del amor en el entendimiento del magisterio de la Iglesia. Así es. Seba, un gusto haber conversado contigo, haberte escuchado y haber participado de esta charla. Un placer tenerte en nuestro programa, el agradecimiento por supuesto por ello. Igualmente para mí, muchísimas gracias por llamarme. Gracias, que tengas buena jornada. Sebastián Pfaffen, periodista de nuestra provincia, nos estaba acompañando allí con su relato personal de sus vivencias, ¿no? y sus cosas relacionadas a Francisco. Escribió junto con Javier Cámara el libro Aquel Francisco, ¿no? Del cual él hablaba y contaba la historia
de cómo finalmente lograron el contacto con el Papa, esto de que el Papa fue el propio que llamó a la casa para establecer el contacto y quedar en un día, responder preguntas. Este es el momento en el cual qué hermoso tener esa oportunidad. En el Vaticano, ¿no? Fue un privilegio. Los primeros años del Papa me parece que fueron esto, ¿no? Como de cercanía. Entiendo que, bueno, obviamente empujado por un montón de situaciones, responsabilidades problemáticas e incluso cuestiones de salud, pero ahí lo ves a ese Papa que nosotros tuvimos la oportunidad de conocer, energético, alegre, verborrágico, abierto a las preguntas. A medida que fueron pasando los años, me parece que como que empezó a ser más prudente, pero entiendo esto, ¿no? Bueno, también las expectativas del argentino que decíamos, bueno, ¿quiénes lo vemos como el Papa y quiénes lo vemos como el argentino que hubiéramos deseado que bueno, que esté en nuestro país, claro, o que regrese? Obvio que sí. Y por el otro lado, las pulseadas, si lo vamos a decir así, Pablo, políticas, ¿no? Que de alguna manera, me parece más que desde Argentina fueron destiñendo un poco sus responsabilidades, entonces a veces lo veíamos como más de izquierda, y si estaba con Milei, ¿por qué estaba con Milei? Y si estaba con Cristina, ¿quién lo recibía? Y cuántos minutos duró la audiencia con Macri, etcétera. Claro, las caras de traste con Macri. Tironeado desde nuestro sentimiento de pertenencia, y él también con definiciones políticas muy agudas que a veces no dejaban pasar ciertos temas. Obviamente. Bueno, allí está la imagen y este recorrido por la historia del Papa Francisco.